Muy buenos días, querido séptimo, espero se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a comenzar con la clase número 7, ya que es continuación del inicio de la unidad 3 que vieron la clase anterior, donde tuvieron que hacer un montón de mezclas, ¿cierto? Y anotar lo que veían o lo que observaban. Ya, vamos a ver entonces el día de hoy en la clase 13 la clasificación. El propósito de la clase es entonces conocer que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Vamos viendo entonces qué es la materia. Ya es todo aquello que tiene masa, ya, y que ocupa un lugar en el espacio. Ya, la materia podemos encontrarla nosotros en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Y además la podemos clasificar en sustancias puras o mezclas. Hay que recordar entonces que la materia o todo lo que nos rodea está compuesta por átomos, ¿ya? Y los átomos, ¿ya? Y los átomos tienen los siguientes componentes como aparece ahí en la imagen. Ya tiene un núcleo, ya, donde está el protón y el neutrón, y además en la órbita o a su alrededor del núcleo se encuentra el electrón. Tanto el electrón, el protón y el neutrón son partículas subatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo está compuesto por esas partículas. Imagínense qué tan pequeño es. Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de sustancias puras, ya decimos que son un tipo de materia, ya cuya composición química no va a variar, aunque cambien las condiciones entonces de temperatura y presión. Aunque cambien entonces las condiciones, ya como la temperatura o la presión atmosférica, ya. Las sustancias puras no pueden separarse en componentes más sencillos mediante procesos físicos, ¿ya? Y se clasifican en elementos y compuestos, ¿ya? Cuando yo hablo de elementos, son sustancias que están compuestas por un solo tipo de átomo, como por ejemplo el oxígeno, ¿ya? El oxígeno está compuesto por dos átomos de oxígeno en este caso. ¿Ya? Yo hablo del oxígeno ambiental, ¿ya? Y tenemos los compuestos, como por ejemplo el agua, que está compuesto por, en realidad un compuesto puede estar hecho de dos átomos o más, ¿ya? Como por ejemplo dije recién el agua, está compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. O sea, ustedes saben que la nomenclatura química del agua es H2O. Ya, eso quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya, mi amor, ya, perdón. Ya, la diferencia, entonces, ¿qué diferencia hay entre un elemento y un compuesto químico? ¿Ya? Ahí tenemos una imagen del elemento químico, el hierro. El hierro, el que nosotros vemos, el que nosotros, por ejemplo, vemos hechas las rejas, está hecho de puros átomos de hierro, ¿ya? Y ahí tenemos agua, ¿ya? Químicamente, cómo se manifiesta el agua, ya que es un compuesto químico que está, como dije anteriormente en la diapositiva anterior, está compuesto, ya, o está hecho, ¿cierto?, de dos átomos diferentes, de oxígeno y también de hidrógeno, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un elemento y un compuesto es que los elementos químicos están formados por átomos de la misma clase, ya, eso se los dije recién, mientras que los compuestos están formados por átomos diferentes, ¿ya? Esa es en sí la diferencia entre un elemento y un compuesto. Ejemplos acá tenemos de elemento, tenemos el oro puro. Ya, el oro puro, el que hacen las joyas, ¿cierto? Está compuesto, está elaborado de puros átomos entonces de oro, de ese elemento químico. ¿Ya? Y un compuesto vendría siendo el agua. Ahí dice agua H2O, ya, eso significa que está
formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Otro ejemplo de elemento es el helio, con el que se llenan, como que se inflan los globos, ¿ya? El helio, entonces le echamos a los globitos y estos son los que flotan solitos, ¿ya? Los que se van volando solo, eso es el helio, ¿ya? Y es un elemento químico entonces, ¿ya? Y tenemos como ejemplo, como compuesto, la sal, ¿ya? La sal común, la sal que ocupamos nosotros en la cocina, ¿ya? La simbología química de la sal, ¿ya? O el cloruro de sodio, que es el nombre químico, es NaCl. Eso significa que está compuesto por un átomo, ¿cierto?, de sodio y un átomo de cloro, NaCl, ahí se ve. Y tenemos el ejemplo 3 del elemento. En elemento tenemos el carbono o el grafito. Ya, el grafito, que es su lápiz, ¿cierto? Su lápiz grafito, la punta del lápiz, ya con la cual ustedes escriben, está hecho de puros átomos de carbono. Y como ejemplo de un compuesto tenemos el metano. El metano es un gas, ya es un gas. Y está compuesto por un átomo de carbono, que es la C, y 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? El carbono vendría siendo la pelotita negra y el hidrógeno vendría siendo entonces las pelotitas blancas. Y ahora tenemos las mezclas. Ya vimos recién las sustancias puras, ahora tenemos las mezclas. Casi toda la materia que nosotros podemos encontrar está formada por 2 o más componentes, ¿ya? O sea, son mezclas de sustancias puras, ¿ya? Las mezclas sí se pueden separar mediante procesos químicos, ¿ya? Algunas mezclas poseen componentes no distinguibles a simple vista, o sea, que no se puede ver qué componentes tiene esa mezcla, y hay otras mezclas que claramente nosotros al verlas, ¿cierto?, podemos distinguir cuáles son los componentes de esa mezcla, ¿ya? Por lo tanto, las mezclas las podemos clasificar en mezclas homogéneas y mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea, como dice su nombre, homo, ya con el cual empieza el nombre. Homo significa igual, y eso significa que las mezclas homogéneas no se distinguen los componentes de la mezcla, o sea, se ve un todo. Se ve todo, no se distinguen entonces los componentes, como por ejemplo cuando nosotros hacemos un café, ¿ya? O hacemos una sopa, ¿ya? O un jugo, por ejemplo. Esa es una mezcla. Y una mezcla heterogénea, como dice su nombre, hetero significa distinto o diferente, significa que al hacer esta mezcla, este tipo de mezcla, se ven los componentes de la mezcla, ¿ya? ¿Por qué? Porque las partículas que componen la mezcla no se distribuyen de manera uniforme, como por ejemplo cuando echamos hielo a la bebida, ya una bebida carbonatada, dice que es la que tiene las bebidas de fantasía. Cuando hacemos, por ejemplo, cereal con leche. La mayoría, nosotros siempre los ejemplos que se dan de mezclas heterogéneas son de comida, ¿ya? El yogur con leche, por ejemplo, una cazuela, todo eso es una mezcla heterogénea. Y acá hay más ejemplos. Ejemplo entonces de mezclas heterogéneas. Arribita recuerden que la heterogénea se distinguen los componentes. Por ejemplo, cuando mezclamos agua y arena, ya cuando hay una mezcla de aceite y agua, cuando le agregamos al agua monedas, por ejemplo, o una ensalada de verduras. Esas son mezclas heterogéneas, o sea que se ven los componentes de la mezcla. Y las mezclas heterogéneas es cuando nosotros no vemos los componentes o no se distinguen los componentes, como por ejemplo una mezcla de agua con sal, ya un perfume. Ya el perfume tiene diferentes tipos de aceite, ya todo eso mezclados con alcohol, ya entonces no se distinguen los componentes. Por ejemplo, cuando mezclamos el azúcar con el agua, ya el acero es una mezcla de metales, ya de hierro y carbono, ya, y tenemos el agua carbonatada, por ejemplo, ya el agua con gas que uno de repente compra, esa es un agua carbonatada,
Ya, y es una mezcla homogénea, como dije anteriormente. Entonces, para esta clase, ustedes, o para la actividad de esta clase, ustedes van a necesitar alcohol, sal, un poco de tierra, agua y aceite. Si no tienen alguno de estos elementos o de estos ingredientes, pueden reemplazarlo o incluso pueden usar otro que tengan en su casa. Ya pueden utilizar harina, si es que tienen maicena, si es que tienen arroz, si es que tienen poroto, lo que tengan en su casa pueden utilizarlo. Ya, ¿qué van a hacer con estos ingredientes o con estos materiales? Van a realizar diferentes mezclas. La idea es que hagan mezclas de 2 ingredientes cada una, o sea, cada mezcla van a tener 2 ingredientes. Mezclen el alcohol con la sal, el alcohol con el agua, el alcohol con la tierra, el alcohol con aceite, después la sal con la tierra, la sal con el agua, la sal con el aceite y así sucesivamente, ¿ya? Entonces le van a salir un montón de mezclas, ¿ya? Entonces, cuando hagan esas mezclas van a notar el siguiente cuadro en su cuaderno, ya donde van a poner el número 1, ¿cierto? Los ingredientes que utilizaron en la primera mezcla, ¿ya? ¿Qué ingredientes pusieron? Ya, por ejemplo, alcohol y sal. ¿Qué tipo de mezcla se formó? Entonces tienen que seleccionar con una X o con un ticket, ya sea la mezcla homogénea o la mezcla heterogénea, de acuerdo a, por ejemplo, si el alcohol y la sal se van a diluir y se van a mezclar hasta formar una sola muestra en este caso, ¿ya? Y así con cada una de las otras mezclas. Le van a resultar más de 8 mezclas, ¿ya? Más de 8. Entonces espero revisarles sus cuadernitos con más de 8 mezclas que tengan. Recuerden, si no tienen alguno de esos materiales, pueden utilizar otro, los pueden reemplazar, les pueden adicionar más materiales. Ya eso va a depender de lo que ustedes tengan en casa o lo que ustedes quieran realizar. Pueden utilizar un solo potecito para mezclar o un vaso, y a medida que van realizando la mezcla la van botando, anotan, después la botan y vuelven a utilizar el mismo vasito para que no ensucien tanto. Y eso sería entonces la actividad de la clase. Espero que se entretengan y puedan diferenciar entonces entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y eso sería todo. Un besito para cada uno de ustedes, que estén muy bien. Recuerda además, por favor, que manden las actividades. Hay 2 evaluaciones formativas ya en la plataforma para que puedan realizarlas. Un besito a todos. Chao, chao.